Nunca imaginé que mi hijo, en su crueldad, haría estallar el secreto que cambiaría nuestra vida. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. Recuerdo el instante preciso en que el aire se volvió pesado, como si una sombra oscura cubriera mi hogar. La risa alegre de Tomás se transformó en un eco distante y aterrador. Tenía solo 10 años, pero en su mirada había una chispa que no debía existir en un niño. Aquella tarde, el sol se ocultaba, dejando un manto de nubes grises. Desde la cocina, podía oír a Tomás hablando bajo, su voz baja, casi un susurro. Me acerqué, intrigada. La sala estaba iluminada solo por la luz azulada del televisor. Ahí estaba, con la mano temblorosa, sosteniendo una carta amarilla manchada de lo que parecía ser lágrimas. Al verte esa imagen, el corazón se me encogió, un nudo en la garganta me hizo sentir que algo oscuro se acercaba. Mientras me acercaba, vi su rostro lleno de incertidumbre. Mamá, encontré esto. Su pequeño cuerpo temblaba como una hoja en el viento. Su voz era un hilo frágil, es verdad. El tiempo pareció detenerse. Mi mente revoloteaba, buscando las palabras para calmarlo, para borrar el horror que se asomaba en sus ojos. Sabía que ese momento podría cambiarlo todo. ¿Qué es, Tomás?, le pregunté mientras el aire se volvía gélido. La carta, insistentemente, parecía susurrar secretos antiguos. La habitación se volvió un espacio estrecho, la atmósfera espesa, cargada de algo que no podía definir. Con manos temblorosas, tomó la carta y me la tendió. Era el final de nuestra quietud, el preludio de un caos inminente. Al abrirla, un sudor helado recorrió mi espalda. Las palabras me golpearon como un martillo, revelaban un secreto que había tratado de proteger. Cada línea estaba impregnada de traición, de un pasado que creía enterrado. Mi propio hijo había desenterrado la historia que había querido ocultar. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué hay otros nombres aquí?, preguntó. Su voz, aunque temblorosa, era firme. En ese instante, su mirada se tornó dura. Era como si una puerta se hubiese abierto a un abismo del que ni él ni yo podríamos escapar. Recorría la sala, buscando respuestas en las rendijas de la oscuridad. Mis manos estaban frías. Sentía la presión de la revelación como un peso que amenazaba con aplastarme. El silencio se volvió ensordecedor, todos los sonidos del mundo se desvanecieron. En mi mente, las memorias luchaban entre sí. No podía creer que mi propio hijo me estuviera cuestionando, escarbando en lo que había sido mi vida antes de que él existiera. Su inocencia, ahora marcada por el conocimiento, me llenaba de terror, y con cada segundo, la verdad florecía como un monstruo salido de las sombras. Hay otras vidas involucradas. Mis palabras se apagaron, ahogadas por un grito, una súplica silenciosa que se formó en mi pecho. Miré a Tomás y el horror se talló en su expresión. Ambos supimos que nada volvería a ser igual. Algún ínfimo colectivo susurro en la habitación indicaba el quebranto, un murmullo casi imperceptible, los muebles, las paredes, todo era parte de un rompecabezas que había ido tomando forma y que yo había tratado de ignorar. No había lugar donde escapar de esta verdad que era como una sombra al acecho. Mamá, ¿qué hacemos ahora? Sin pensarlo, me abalancé hacia él, abrazándolo con fuerza, sintiendo su pequeño cuerpo temblar más allá de mi control. No había consuelo. La desesperación nos atrapaba a ambos. Un eco en mi mente repetía la misma pregunta. ¿Qué íbamos a hacer ahora? Las lágrimas corrieron por mis mejillas, desgarrando el silencio. No sabía cómo responder. La oscuridad se cernía sobre nosotros, más densa y fría. Y en ese instante de desconsuelo, el teléfono sonó. Un sonido discordante en nuestra nube de angustia. Miré a Tomás, los ojos de ambos reflejaban el mismo miedo. El secreto estaba a punto de ser desvelado, frente a nuestros propios ojos. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un importante aviso. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quisiera que te perdieras ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y mientras estás ahí, dale al botón de me gusta. Realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que es parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Vamos a conectar.
El sonido del teléfono continuó resonando, una llamada urgente en medio del caos que congregaba a mi pequeño en la sala. Con un esfuerzo titánico, decidí deshacerme de aquel abrazo y soltar a Tomás. El temor reflejado en su rostro era casi palpable. Nos miramos, un breve instante de conexión que decía más que 1000 palabras. Éramos dos corazones luchando por comprender lo incomprensible. Contesta, mamá, dijo él con una voz casi inaudible. Su mano se aferró a mi pantalón. Sabía que temía lo que vendría, igual que yo, con un latido frenético en el pecho, respiré hondo y levanté el teléfono. Al instante, la voz al otro lado trajo recuerdos que habían estado dormidos, esperando a que se abriera la puerta de la memoria. Era Clara, una amiga de épocas pasadas, y su voz venía cargada de una preocupación que encendió una nueva chispa de ansiedad. Cecilia, necesito hablar contigo. Es importante. Ha pasado algo que debes saber, dijo, y su tono era una mezcla de prisa y miedo. No podía creer que después de tantos años, ese nombre volviera a aparecer, como un eco de mis días más oscuros. Allí estaba, el hilo del pasado tirando de mí, justo cuando había visto la oportunidad de construir un futuro más brillante con Tomás. Con el corazón en la mano, le respondí, Clara, por favor, soy yo quien necesita respuestas. Tomás encontró una carta, el silencio al otro lado fue ensordecedor. ¿Qué carta?, preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. La tensión reverberaba en el aire, una línea delgada entre el pasado y el presente que amenazaba con romperse en 1000 pedazos. Revela cosas de mi pasado, logré decir, sin saber cómo describir la tormenta que se desataba en mi hogar. No sé qué más hacer, Cecilia, escúchame. Hay cosas que aún no sabe. Cosas que son peligrosas. No dejemos que el pasado lo atrape, respondió Clara. Esa advertencia era un eco de mi propio temor, sentí el frío recorrerme la espalda. ¿Dónde estás? Tengo que verte. Sabía que una reunión con Clara podría traer a la superficie demonios que pensaba habían quedado enterrados para siempre. Sin embargo, no tenía elección. El miedo en los ojos de Tomás me recordó que protegerlo era la única prioridad. Voy a buscarte, le aseguré, con la voz resonando de firmeza. A pesar de que mi interior se retorcía, colgué el teléfono y volví hacia Tomás. Su mirada inquieta era una mezcla de esperanza y miedo. Tomé su mano, entrelazando nuestros dedos. Tomás, tenemos que hablar. Quiero que sepas que cualquier cosa que estés sintiendo, estoy aquí para ti. Pero también tengo cosas que resolver. ¿Vas a dejarme solo?, preguntó con un hilo de voz, la angustia impregnando cada palabra. La idea de la separación, aunque efímera, lo asustaba, y sentí que mi corazón se rompía al ver el pánico en su rostro. No, nunca. Siempre estaré aquí contigo, pero tengo que ir a ver a alguien que puede ayudarnos a entender lo que está pasando. Prometo que volveré rápido, le aseguré, sintiendo el peso de mis palabras. Era un compromiso feroz en medio del caos. Mientras me preparaba para salir, el reloj de pared marcaba un tiempo que se había vuelto extraño y distorsionado. Me miré en el espejo, notando las ojeras que delineaban mis ojos y el miedo que se reflejaba en mi rostro. Era una madre frente a una montaña de incertidumbres. Tomás me siguió hasta la puerta, y antes de salir, lo envolví en un abrazo. Te quiero, susurré. Suspiró y me devolvió el abrazo con fuerza, como si mi presencia fuera un ancla en medio de la tormenta. El frío de afuera caló en mis huesos al salir de casa. El mundo había cambiado de manera irrevocable y el peso del secreto aún latía. Las nubes grises que habían cubierto el cielo comenzaron a convertirse en un telón de fondo amenazador. A medida que me alejaba de la casa, una sensación de inquietud se apoderó de mí. No sabía que cada paso me acercaba no solo a respuestas, sino a descubrimientos que podrían desgarrar aún más las conexiones que intentaba preservar con mi hijo. El camino hacia Clara era incierto, y ya era tarde para arrepentimientos. De pronto, mi teléfono vibró, y con un salto del corazón, miré la pantalla, paralizada ante el mensaje que brillaba. Era Tomás quien había escrito algo. ¿Qué más hay que no me hayas contado? Mi corazón se hundió, el eco de sus palabras resonaba con la claridad del cristal roto. No solo estábamos enfrentando un secreto, sino un desbordante río de verdades que amenazaban con arrastrarnos a su paso. La revelación estaba a la vista, y no sabía cómo hacer frente a lo que venía. Aún así, le respondí con las manos temblando, te lo prometo, lo resolveremos juntos, y mientras el horizonte se oscurecía, supe que cada paso que daba me llevaba a un laberinto del que tal vez no pudiese escapar.
El horizonte se había engullido en sombras cuando finalmente llegué al café donde Clara había sugerido que nos viéramos. El brillo de las luces del local era un faro, pero el nudo en mi estómago me impidió sentir la calidez que normalmente hubiera ofrecido. Mi pulso latía al mismo ritmo que mis dudas. ¿Qué tanto había cambiado su vida en estos años? ¿Sería capaz de enfrentarla sin que el eco de nuestro pasado nos consumiera? El aroma del café recién hecho me recibió con fuerza, un susurro de momentos más sencillos. La campanita de la puerta sonó cuando entré, y una oleada de familiaridad y nostalgia me envolvió. Clara estaba sentada en una mesa en el rincón, sus ojos marrones llenos de una angustia que reflejaba la tormenta que llevábamos dentro. Al acercarme, noté que sus manos temblaban ligeramente, marcando el compás de un tiempo que siempre había estado presente entre nosotras, pero que hoy parecía un horizonte borroso. Cecilia, murmuró en un saludo que no hizo falta extender, porque sabíamos que había mucho más que decir. Cuéntame. Acabo de salir de una pesadilla, respondí, incapaz de contener el titubeo en mi voz. Mis palabras eran tentativas, como una hoja que se aferra al árbol en un vendaval. Clara se mordió el labio, luchando con el peso de lo que tenía que compartir. La carta que encontraron. Habla de tu padre, soltó al fin, y el nombre como un destello eléctrico recorrió mi cuerpo. Desde que no está, las cosas han cambiado, y no para bien. Hay personas que buscan respuestas. ¿Qué personas?, pregunté, mientras mi mente trataba de poner en orden ese rompecabezas que parecía más complicado con cada palabra. La sombra de mis recuerdos se proyectaba sobre la mesa, y el miedo a lo que podría descubrir en ese instante me abrumó. Gente peligrosa, Cecilia. Recuerda aquellas historias que solíamos contar. Tu padre está más presente de lo que imaginas, afirmó, y sus ojos se ensombrecieron. Aquello despertó mi temor más profundo. Aquel legado que había querido sepultar volvía con una fuerza devastadora, ignorando la vulnerabilidad que comenzaba a florecer en mí. Le respondí, pero, tengo a Tomás. Todo esto tiene que ver con él. No puedo permitir que lo afecte. La desesperación se hacía eco en cada palabra. Era como si los hilos de mi vida estuvieran desenredándose frente a mis ojos. ¿Has hablado con él sobre la carta? Sabe más de lo que crees, sugirió Clara. Pero la idea de abrir esa caja de Pandora, de sumergir a Tomás en mis traumas familiares, me llenó de pánico. Queríamos protegerlo, pero ¿qué tan lejos iría esa protección? No. No puedo hacerle eso. Él merece crecer alejado de esto, respondo, mi voz aumentando de tono, asustando incluso a los pocos clientes que nos rodeaban. Me percaté de ello y me disculpé con un gesto de la mano. Todo el café había cobrado la apariencia de un escenario, cada mirada a mí como un juicio, preguntando qué era más importante, el pasado o el presente. Clara me observó, y su expresión se hizo más suave. Cecilia, a veces el cariño no es suficiente para proteger a quienes amamos. Algunas verdades necesitan salir a la luz para hacer espacio al futuro. ¿Realmente crees que si sigue sin saber, estará a salvo? En ese instante entendí que, aunque el deseo de ocultar la verdad era fuerte, ocultar lo que ya existía solo podría convertirlo en una sombra abrumadora. Ciertamente, Tomás podía no estar listo, pero la vida tenía su manera de arrojar verdades, incluso donde no las buscábamos. Tanta información, tanto miedo acopiado, empezaron a girar en mi cabeza como un torbellino. Mientras intentaba ordenar mis pensamientos, un mensaje entró en mi teléfono. La vibración rompió el momento, mi corazón se detuvo al ver la notificación. Era Tomás. Necesito que vuelvas. ¿Qué pasa?, le respondí en un mensaje deprisa, notando como todos los ojos del café se centraban en mí, como si el aire se tiñera de una pesadez inquietante. Escuché a la vecina decir algo sobre ti sobre el pasado. ¿Qué es lo que me mientes? Leí sus palabras y fueron como cuchillos, ahondando en la herida. De repente, ya no era el miedo a lo desconocido lo que me consumía, sino el dolor de saber que había perdido su confianza. Mis ojos se llenaron de lágrimas por la impotencia. Clara tomó mi mano, y en ese gesto sencillo, sentí que la conexión entre nosotras era inquebrantable. Tienes que decidir cómo enfrentar esto, a veces abrir una herida permite sanarla, me dijo, con un suspiro profundo. La realidad abrumadora de que Tomás podría saber más de lo que había planeado me aterrorizó. Tal vez no hay otra opción, dije, casi para mí misma. Era momento de dejar de correr, de enfrentar la verdad y, con suerte, de no perder a mi hijo en el camino. Voy a volver, decidí, cerrando los ojos con la certeza de que el retorno a casa sería el comienzo de una conversación difícil, pero necesaria. Mientras el aire se volvía pesado, guardé mi teléfono,
lista para un nuevo capítulo que había estado esperando ser escrito, pero al abrir los ojos, Clara aún me miraba intensamente. Cecilia, hay algo más que no te he dicho. El pasado puede ser más complicado de lo que imaginas. Hay secretos, más oscuros que aún no has descubierto. Su voz resonaba como un eco aterrador que no podía ignorar. El camino de regreso no sería fácil, y mientras me enfrentaba a mis miedos y las verdades que había estado evitando, sabía que cualquier paso en falso podría provocar un quebranto del que sería difícil sanar. La incertidumbre pesaba, y el destino parecía burlarse de mí. Cuando salí del café, la noche me envolvió como un manto helado. Las luces de la ciudad se difuminaban a medida que avanzaba, y el sonido de mis pasos resonaba en la soledad de la calle. Un aire de mortalidad me seguía, y el peso de la conversación con Clara se arrastraba tras de mí como un recuerdo ineludible. Era como si la oscuridad que abrazaba al horizonte también hablara, recordándome que las sombras a menudo esconden más de lo que muestran. Fue en ese momento, mientras intentaba aferrarme a la idea de hacer lo correcto por Tomás, cuando el teléfono vibró nuevamente. Era un mensaje de él, y mi corazón se detuvo. ¿Por qué me has mentido, mamá? Un escalofrío me atravesó. La certeza de que esta conversación no solo me cambiaría a mí, sino también a mi hijo, se instaló en mi pecho. Vamos, Tomás, hablemos. Yo soy la que necesita explicaciones, murmuré, sintiendo la culpa tomar forma. Al llegar a casa, encendí las luces con manos temblorosas. La familiaridad de nuestro hogar me dio un pequeño atisbo de calma, pero no tardó en desvanecerse. Tomás salió de su habitación, su expresión era la de alguien que había perdido la confianza en su refugio. La imagen de su niñez inocente se desdibujaba en sus ojos. ¿Qué está pasando? ¿Qué hay en el pasado que me ocultas?, exigió, y su voz resonaba desafiante, un eco de dolor mezclado con desconcierto. Es complicado, cariño. Hay cosas que no puedo explicar sin que te lastimen, respondí, mi voz quebrándose. La verdad siempre se siente pesada en la lengua, como un bulto indeseado. ¿Qué puede ser tan oscuro que no puedas contármelo? ¿Es sobre mi abuelo?, preguntó, su voz cada vez más fuerte, como si intentara desgarrar la muralla que había levantado entre nosotros. El temor de su inocencia, después de tantos años de mentirle, me llenaba de terror. Asentí, incapaz de articular más palabras. Era como si un rayo claro y fulminante me revelara que ya no podía mantener el pasado sepultado. Es sobre él, pero lo que más me duele es que no solo afecta a él, también a nosotros. Tomás me miró con intensidad, y vi en sus ojos el mismo fuego de lucha que había conocido en su infancia. No confías en mí, susurró, y aquellas palabras golpearon como una tormenta en mis entrañas. ¿Acaso había llegado a ese punto? Mi relación con él era lo suficientemente fuerte como para soportar la verdad. Tomás, no es que no confíe en ti. Es que, tengo miedo. Miedo de que esto te afecte. Tu abuelo fue una figura compleja, ¿y su pasado? No supe cómo continuar. La tarea de desenterrar los secretos ocultos se sentía monumental. El silencio colmó el espacio del pequeño salón, lleno de fotos de días felices que ahora se convertían en recordatorios de todo lo que había ocultado. Una parte de mí quería retroceder, deseando que el tiempo se congelara, mientras otra parte, más audaz, empujaba por salir a la luz. ¿Por qué no puedo saberlo de una vez?, insistió. Su frustración se parecía a la mía, mientras yo intentaba hilar las palabras correctas, porque así es como funciona el miedo, Tomás. Nos hace dudar de lo que amamos. Tu abuelo, él tomó decisiones que condujeron a consecuencias que aún persisten. Y hay personas que buscan respuestas. A mí y a ti, admití, sintiendo que la atmósfera se volvía pesada, cargada de una revelación sorprendente que aún no había llegado. Tomás frunció el ceño, y el brillo de su juventud parecía apagarse por un instante. ¿Personas peligrosas?, preguntó, casi en un susurro, como si finalmente comenzara a comprender la magnitud de lo que se avecinaba. ¿Sí? Tal vez sea mejor no hablar de esto ahora, intenté, pero el brillo en sus ojos me detuvo. No puedo, decía su mirada, no puedo seguir sin saber, y en ese momento, su expresión se llenó de algo que solo podría describir como determinación. Está bien, si no me dices la verdad, yo iré a buscarla. Ya no puedo quedarme en la oscuridad. El desafío en sus palabras me dejó sin aliento. Mientras se volvía hacia su habitación, una sombra de tristeza se apoderó de mí. Me di cuenta de que su necesidad de verdad era más potente que mi deseo de protegerlo, y ese deseo se convertía en un veneno que podía envenenar nuestra conexión. Sin saber qué otras complicaciones podría traer esta nueva ventana de verdad, sentí que todo se volvía más incierto.
aunque mis instintos intentaban advertirme que lo que estaba en juego era vasto, una chispa de esperanza comenzó a florecer en mí. Finalmente, al enfrentar el legado de mi pasado, tal vez pudiera redescubrir un camino hacia el futuro. Justo cuando esa esperanza se enraizaba en mi pecho, escuché un ruido en el hall. La puerta principal se abrió de golpe, y el aire se volvió frío al ver una figura que jamás esperé ver. Aurora, una antigua amiga de mi padre, entró con los ojos llenos de pánico. Cecilia. No hay tiempo. Tienes que prepararte. Ellos están más cerca de lo que crees. Los ecos del pasado volvieron a cobrar vida, y mis peores temores comenzaron a tomar forma. Sabía que el amanecer traería consigo sombras que no podía ignorar. El pulso de mi corazón se aceleró al ver a Aurora, y un torrente de recuerdos se desató en mi mente. Sonrisas compartidas, risas en la juventud, y una profunda amistad que había sido sepultada por la distancia de los años y el peso de los secretos. Pero ahora, ella estaba allí, con un aire de urgencia que me empujaba hacia un abismo desconocido. ¿Qué ha pasado? ¿Qué sabes?, le pregunté, mi voz temblando con una combinación de miedo y expectativa. Aurora cerró la puerta con un movimiento rápido, como si cada susurro en el exterior pudiera delatar nuestra conversación. No hay tiempo para muchas explicaciones, Cecilia. Ellos están buscando respuestas y no se detendrán hasta encontrarlas. Hay quienes no saben que están jugando con fuego al tratar con tu familia, dijo, mientras sus ojos se arrugaban en preocupación. Todo lo que tu abuelo hizo en el pasado está volviendo para cobrar venganza. Y tú y Tomás están en el centro de ese fuego, ¿pero por qué? ¿Qué les he hecho yo? Nunca he estado involucrada en nada de esto, por favor, dímelo. Necesito entender, le rogué, la realidad aplastante comenzaba a tomar forma a su alrededor. Hay secretos que siguen vivos, Cecilia. Decisiones que tu abuelo tomó para proteger a su familia, decisiones terribles. Él podía haber evitado que todo esto ocurriera, pero rechazó hacerlo, persiguiendo su propia idea de justicia. Ahora, esas decisiones han encontrado a sus herederos. Sus palabras eran un puñetazo en el estómago, pero también una revelación. Todo lo que había temido y que había tratado de ocultar, ahora emergía como un monstruo incontrolable. Con la mirada de Aurora fija en mí, sentí que el aire se volvía denso, y mi mente buscaba refugio. Estás diciendo que el pasado de mi familia nos está persiguiendo, que mi hijo y yo somos objetos de algún tipo de venganza por cosas que han pasado hace años. Pero, ¿cómo puedo protegerlo? ¿Qué debo hacer?, pregunté, incapaz de ocultar la desesperación en mi voz. Aurora se acercó, sus manos firmes sobre mis hombros. Debes ser honesta con Tomás. El tiempo de las mentiras ha terminado. Necesitas prepararlo, y sobre todo, necesitas que confíe en ti. Él puede ser la respuesta para salir de esta situación, pero solo si comprende la verdad. Las palabras de Aurora resonaron en mi interior, un eco de algo que ya había comprendido. El camino hacia la verdad podía estar lleno de espinas, pero era un paso necesario. Si quería proteger a Tomás, debíamos afrontar juntos el pasado. Voy a hablar con él. Tengo que hacerlo. No sé cómo, pero tengo que hacerle entender que no somos el enemigo, dije con voz decidida, mientras el miedo comenzaba a transformarse en resolución. Aurora asintió, un brillo de reconocimiento en sus ojos. Hazlo antes de que sea demasiado tarde. Ellos están más cerca de lo que piensas. No puedes esconderte del pasado, Cecilia. Pero hay formas de pelear, afirmó con un tono de eje en su voz, como si supiera más de lo que decía. Tienes aliados, aunque parezca que el mundo se desmorona a tu alrededor. Sin embargo, por cada palabra de esperanza que se pronunciaba, un nuevo miedo surgía en mi pecho. ¿Y si estropeo esto? ¿Y si Tomás no logra entenderlo? Lo he protegido de mis errores toda su vida y ahora podría ser un blanco por mi culpa, balbuceé, sintiéndome atrapada en un mar de inseguridades. No lo veas como un error. Esta es una oportunidad para renacer, para construir algo nuevo. Es momento de que veas la fortaleza que hay dentro de ti y de tu hijo. La verdad puede ser dolorosa, pero también puede ser liberadora. Con un asentimiento débil, sentí como la determinación empezaba a tomar forma en mi interior. Aurora tenía razón. La única forma de revertir el daño era hablando, enfrentando nuestros fantasmas. Quizás era la oportunidad perfecta para que Tomás entendiera la verdad, no solo sobre su abuelo, sino sobre el legado de amor y complicaciones que realmente teníamos por delante. Mientras Aurora se preparaba para irse, sintiendo que el tiempo apremiaba, la puerta se abrió y Tomás apareció en el umbral, sus ojos entrecerrados y teñidos de angustia.
¿qué está pasando, mamá?, preguntó, la preocupación teñía su voz. Sentí que el mundo se detuvo en ese instante. La verdad estaba a punto de salir a la luz, y sus ojos reflejaban una mezcla de confusión e inquietud. Con el corazón en la mano, dijo en voz baja, ¿voy a perderte? Esa pregunta resonó en mí como un eco devastador y la sombra de mi propio miedo se lanzó sobre nuestra conversación. Nunca, le aseguré, pero en mi interior, la incertidumbre se dibujaba como una tormenta. En ese momento, comprendí que, sin importar cuán doloroso fuera, el camino hacia la verdad comenzaba ahí y no podía dar marcha atrás. Aurora me lanzó una última mirada llena de determinación. Hazlo, Cecilia, murmuró antes de desaparecer en la noche. La llegada de este nuevo desafío se sentía como un oscuro presagio, pero, por primera vez, la responsabilidad de la verdad parecía no solo ser una carga, sino también una oportunidad de rescatar lo que aún estaba a tiempo. Y fue entonces, mientras el aire se llenaba de un silencio inquietante, que preparé mi corazón para la tormenta que se avecinaba, con la certeza de que nunca podría haber amor sin honestidad, ni futuro sin enfrentar el pasado. La sala estaba a oscuras, iluminada solo por la tenue luz de la calle que se filtraba a través de las cortinas. Tomás, parado frente a mí, parecía más pequeño de lo que recordaba. Su frustración y su miedo se entrelazaban en su mirada profunda y sincera. Quería protegerlo, pero sabía que esta vez no podía esconderle la verdad. ¿Qué ha pasado, mamá? ¿Por qué parece que está ocurriendo algo muy grave?, insistió. Sus palabras eran un mero susurro, pero pesaban como plomo en mi corazón. Tomás, hay cosas que tu abuelo hizo en el pasado. Cosas que nos están alcanzando ahora, comencé, pero la verdad se enredaba en mi garganta como un nudo imposible de deshacer. La idea de contarle la historia de su abuelo, de exponer no solo el sufrimiento, sino también el oscuro legado que arrastrábamos, era aterrador. ¿Qué cosas? ¿Qué me estás ocultando? ¿Es por eso que Aurora ha venido? Y esos hombres que vi en la calle, su voz se alzó, llena de pánico y angustia. Me di cuenta de que su mente estaba llenando los espacios vacíos con imágenes aterradoras. Respiré hondo, sabiendo que cada palabra contaba. Intentando dosificar el veneno de la verdad, respondí, tu abuelo tomó decisiones que no solo afectaron a nuestra familia. También pusieron a otros en peligro. Y ahora esos pasos que dio, esas decisiones, están volviendo a nosotros en forma de venganza. Su reacción fue inmediata. Sus ojos se agrandaron, y en su rostro el miedo se transformó en incredulidad. ¿Venganza? ¿Por cosas que ocurrieron hace tanto tiempo? ¿Por qué no me lo dijiste antes? Siempre he creído que debía conocer la verdad sobre quiénes somos. Una punzada de culpa atravesó mi pecho. Había sido mi instinto, protegerlo de lo que consideré un pasado olvidado, pero, en mi intento de ser la madre protectora, había fallado. Pensé que te estaba cuidando, que podríamos seguir adelante sin mirar atrás. Pero aquí está, Tomás. La verdad no se puede enterrar para siempre. Y tú mereces saberlo. Pero hay riesgos que vienen con ello, ¿y qué se supone que debo hacer ahora? ¿Huir? ¿Es eso lo que estás diciendo?, cuestionó. La desesperación en sus palabras se convertía poco a poco en rabia. No. No lo aceptaré. No quiero ser parte de esto. Ni tú, ni yo, estás en el centro de esto, no porque lo hayas elegido, sino porque es la realidad en la que vivimos. No estoy pidiéndote que lo aceptes, solo que lo comprendas. Solo tú puedes desatar el ciclo. Quizás hay algo que puedas hacer, que podamos hacer juntos, le dije, deseando que el entendimiento reemplazara la furia. ¿Qué significa eso? ¿Qué puedo hacer yo? Aún soy un niño, me respondió, sus ojos llenos de lágrimas. Mi corazón se rompió al verlo así, desprotegiéndome de las sombras que había tratado de mantener a raya. Eres más fuerte de lo que crees. El secreto no es solo mío, es nuestro. Yo he fallado, pero juntos podemos enfrentarlo. Quiero que confíes en mí y que te hables a ti mismo con amor, porque de eso se trata en última instancia, comprender de dónde venimos para saber hacia dónde podemos ir, le dije, sintiendo como la desesperación se transformaba en una conexión renovada entre nosotros. Tomás se giró, mirando por la ventana mientras una lágrima se escapaba de su ojo. No sé si puedo ser lo que necesitas, mamá, murmuró. La duda estaba ahí, y se era más palpable que nunca. He tratado de dar lo mejor de mí, pero creo que siempre viviré con el miedo de no ser suficiente. Sentí que mi propio dolor se reflejaba en sus palabras. Nunca he esperado que seas perfecto. Solo quiero que sepas que siempre estaré a tu lado.
prometamos enfrentarlo juntos. No importa cuán aterrador sí. Si el pasado quiere cobrarse lo que le pertenece, que sepa que somos más fuertes de lo que piensan, le dije, deseando que entendiera que el amor y la confianza eran la base sobre la que debíamos construir. La conexión que había fraguado en ese momento era frágil, pero poderosa. Él miró hacia mí con un destello de esperanza que apenas se atrevía a iluminar su rostro. ¿Y si al final no sobrevivimos a esto? ¿Y si nosotros también nos volvemos parte del ciclo, luego lucharemos? Lucharemos juntos. Prometemos no rendirnos, afirmé, sintiendo que la fuerza de su perspectiva se unía a la mía. Comprendí que cada paso hacia la verdad era igualmente un paso hacia la luz. Aquella realidad nos había encontrado, y ahora debíamos decidir si nos dejaríamos consumir por ella o si, juntos, lucharíamos por nuestro propio destino. Las sombras afuera parecieron moverse, como si algún presagio se acercara a nuestra vida. Y mientras esa sensación aterradora invadía el aire, pregunté, ¿podrías reunirte con Aurora? Necesitamos aprender más sobre este pasado del que hablaba. Tomás asintió lentamente, sus ojos revelaban un nuevo propósito, una chispa de lealtad. Pero antes de que pudiera pronunciar una palabra, el sonido de un cristal rompiéndose rompió el silencio, llevándose nuestras miradas al exterior. La noche se llenó de un eco inquietante que nos advertía que no teníamos mucho tiempo. El temor me acunaba en sus brazos, mientras un nuevo pánico crecía ante lo que podría estar por venir. Algo oscuro se acercaba, y estúpidamente pensé que esta vez no sería solo una sombra del pasado, sino una consecuencia real que apenas comenzábamos a entender. La noche seguía expresando su inquietud, y el crujir del cristal era un recordatorio escalofriante de que el pasado estaba haciendo su entrada triunfal. Tomás retrocedió, instintivamente buscando refugio a mi lado. Aunque estaba decidido a mostrarle valentía, el terror evidente en su rostro me atravesó como un rayo, se sentía vulnerable, y eso me desgarró aún más. ¿Qué fue eso?, preguntó, su voz apenas salía de sus labios. La determinación que había comenzado a gestarse en él se desvaneció en un susurro. No lo sé, respondí, el miedo también teñía mis palabras. Pero debemos permanecer juntos. No podemos permitir que nos dividan. Con el corazón acelerado, me acerqué a la ventana, intentando vislumbrar qué podía haber causado el sonido. La tenue luz de la calle se filtraba entre las cortinas y proyectaba sombras móviles que se contraponían al ambiente de tensión que nos envolvía. Suspiré profundamente, recordando el último encuentro con Aurora y su advertencia de que no debíamos dejarnos llevar por el pánico. Tomás, escúchame. La oscuridad puede parecer abrumadora, pero el conocimiento es nuestra luz. Necesitamos descifrar esto juntos. Te prometo que no enfrentarás esto solo. Tomás asentía, aunque su mirada reflejaba inseguridad. Por un instante, pensé que había perdido la batalla de la confianza, pero entonces me recordó la promesa que habíamos hecho. ¿Qué crees que deberíamos decirle a Aurora? No tengo ni idea de lo que nos espera. La angustia se filtraba en su voz, como un eco de nuestra situación. Le contaremos lo que sabemos. Aunque poco, es nuestro, y puede ayudarnos a unir las piezas del rompecabezas, dije, tratando de infundir valor en nuestras palabras. A veces, un pequeño hilo puede deshacer un gran enredo. Cuando me giré para buscar su reacción, vi que su mente luchaba entre la aceptación y el rechazo. Pero, en un impulso, su expresión se transformó hacia algo más resuelto. Quizás podemos pedirle que nos diga lo que sabe sobre esos hombres. Después de todo, si vienen por lo que hizo el abuelo, tal vez tienen información que podamos utilizar. Sí, eso es una buena idea, respondí, sintiendo un ligero alivio al ver que Tomás comenzaba a tomar las riendas de la situación. Pero antes de que pudiera considerar lo que eso significaba, un sonido más fuerte resonó en la calle y atrajo nuestra atención. Ambos nos acercamos a la ventana nuevamente, y ahí estaban esos hombres, una figura oscura que parecía seguir el camino del adoquinado con pasos firmes y seguros. No eran solo sombras. Eran siluetas, vestidas de negro, con un aire amenazante. Tomás se agarró a mi brazo, y al ver su expresión de terror, sentí una oleada de compasión y miedo. ¿Qué van a hacer?, murmuró, aferrándose a la idea de que podía perderme en cualquier momento. No lo sé, respondí, tratando de sonar más segura de lo que me sentía. Pero lo importante es que no salgamos. Aquí estamos a salvo, al menos por ahora. Mientras manteníamos la vista fija en aquellos desconocidos, un destello de luz iluminó la calle, y uno de los hombres se detuvo. Algo en su manera de moverse me resultaba familiar. Por un instante, me recordó a alguien del pasado, alguien que nunca hubiera querido volver a ver. Tomás,
Aléjate de la ventana, ordené, intentando mantener la calma mientras una sensación de inquietud me invadía, pero Tomás ya había dado un paso adelante. Mamá, mira. Su tono era una mezcla de asombro y reconocimiento. Seguí su mirada, y los rasgos del hombre se hicieron más nítidos. Es Alberto. ¿El amigo de abuelo que hace aquí? El corazón me dio un vuelco. Alberto no era solo un conocido, estaba en medio de secretos que nunca deberían haber salido a la luz. No, esto no puede ser, murmuré. Él no debe saber nada de nosotros, ¿por qué lo dices? ¿Por lo que hizo el abuelo? Tomás cuestionó, su confusión creciendo. Sí, hay cosas que no comprendes, y no quiero que te involucren. No podría soportarlo, respondí, intentando refugiarme nuevamente en la protección que había querido ofrecerle, pero ya era demasiado tarde. Tomás me miraba con una mezcla de confusión y enfado. ¿Por qué me sigues tratando como si fuera un niño? Estoy listo para saberlo, y eso significa que no puedes protegerme de la verdad. El abuelo me lo debe. Creo que merece que nos enfrentemos a esta realidad juntos, nadie merece eso. Nadie debería cargar con esos fantasmas. La determinación de Tomás, su clara resistencia, me hizo dudar. La chispa que había visto antes no había desaparecido, se había alimentado. ¿Y si los fantasmas son la única forma de hacer justicia?, dijo, su mirada ardiente. Podemos decidir qué hacer, mamá, y no tenemos que ser víctimas, ¿y si Alberto está aquí para hacernos daño? No piensas en eso, le respondí. Pero dentro de mí, una parte se sintió agradecida de que él quisiera pelear, si se aproxima, que sepa que no nos rendiremos, declaró, y el ardor de sus palabras encendió algo en mi interior. Un nuevo cofre de valentía se abría a nuestro alrededor, y la decisión estaba en el aire. Justo en ese momento, la figura de Alberto se movió de forma inquietante hacia nuestra puerta. Podía sentir mis rodillas temblar. Tomás, hazme un favor, mantén la calma y prepárate para lo que pueda venir. Lo que sea que Alberto se haya traído, no puedo predecirlo. Con la respiración entrecortada, volví a mirar hacia la puerta. La intersección entre el pasado y el presente ya no era una línea borrosa. Estaba a punto de volverse peligrosa, y sabía que todo podía desmoronarse en un instante. Afuera, el sonido de pasos firmes resonaba, y en mi foro interno temía que no nos quedara tiempo para elegir quiénes éramos verdaderamente. En ese momento, en el silencio tenso que precedía a cualquier cambio, el timbre sonó agudo, y mi corazón se detuvo por un instante. ¿Estás listo para enfrentarlo, hijo?, pregunté, dejando escapar un leve hilo de duda que se aferraba a mi voz. No lo sé, mamá, respondió Tomás, y por primera vez sentí que podría haber más dentro de él que miedo. Que tal vez había un camino adelante, aunque no supiéramos cuál sería. Tal vez era cierto, el pasado no se había ido, había vuelto para reclamar lo que una vez le perteneció, y esta vez, no iba a dejarnos escapar tan fácilmente. La puerta crujió al abrirse, y el aliento se me atrapó en la garganta. Alberto estaba ahí, una sombra al borde de nuestra realidad, los ojos fijos en nosotros, como si ya supiera más de lo que teníamos la valentía de decir. Su presencia era como un eco de un tiempo que había preferido dejar enterrado, y las memorias empezaron a revolotear a mi alrededor, dominando el aire denso de expectativas y miedos. Hola, María, dijo su voz profunda, cargada de familiaridad y un extraño peso. He venido a buscar respuestas. Sentí que las palabras se me escapaban, como si una parte de mí hubiera sido absorbida por el pánico. ¿Qué quieres, Alberto?, logré finalmente articular, mi tono apenas más fuerte que un susurro. Tomás se mantuvo a mi lado, tenso como una cuerda lista para romperse. ¿Sabes por qué estoy aquí?, respondió, sin apartar la mirada de los ojos de mi hijo. Tu abuelo tuvo un trato con nosotros. Y ahora, sus demonios han regresado a cobrar su precio. Tomás, con la valentía que había comenzado a brotar en su interior, tomó una pequeña pero firme decisión. No vamos a permitir que eso suceda. Si hay algo que debemos saber, lo enfrentaremos juntos. Su resolución hizo eco en la habitación, resonando más fuertemente que la inseguridad que nos había apresado momentos antes. Alberto se rió, un sonido que resonó fríamente, carente de humor sincero. ¿Pensáis que podéis luchar contra lo que no podéis comprender? El pasado no se olvida, es una sombra constante, y tarde o temprano os alcanzará. He venido a advertiros, no a amenazaros. ¿Advertirnos de qué?, cuestionó Tomás, la inquietud transformándose en desafío. ¿De qué me hablas? ¿Qué ha hecho el abuelo? El rostro de Alberto se endureció, y por un instante pareció vacilar.
A medida que la ventana se iluminaba por las luces intermitentes del neón en la calle, las sombras danzaban a su alrededor, acentuando su hermetismo. El abuelo se metió en asuntos peligrosos. Y ahora es el momento de que sabéis la verdad. No tengo tiempo para rodeos, el temor creció en mi pecho. Sabía que cada palabra que saldría de su boca podría abrir una puerta que habíamos estado tratando de mantener cerrada. Por favor, Alberto, lo que sea que pienses que debes decir, escoge tus palabras con cuidado, le insté, intentando contener la ansiedad que me amenazaba, pero él se mantuvo firme. No estoy aquí para agradar. Hay cosas de la familia que nunca entendiste, secretos oscuros que han estado escondidos bajo capas de amor y desprecio. Si quieres proteger a Tomás, debes conocer la verdad sobre su legado. Eso es lo que vendrá a buscaros esta noche. Habrá consecuencias, y no seré yo quien controle el destino que se cierne sobre vosotros. Mis pensamientos se debilitaron ante el peso de sus palabras. La idea de que el pasado hubiera encontrado la manera de volver taladró mi mente, como si las historias que intenté olvidar estuvieran esperando a resurgir. Pero lo que más me perturbaba era la intensidad con la que Tomás estaba absorbiendo cada una de sus afirmaciones. ¿Qué legado?, preguntó, su voz firme a pesar del temblor oculto. La expresión de su rostro era un reflejo de confusión y propósito a la vez. Tengo derecho a saber, debéis escuchar. El abuelo traicionó a aquellos que no debían ser tocados. Y esa traición no ha pasado desapercibida, Alberto respondió, su tono ahora más sombrío. Están tras su familia, y si de verdad quieres proteger a tu madre, no puedes cerrar los ojos ante lo que hay por descubrir. Tomás dio un paso adelante, y yo sentí una oleada de pánico recorrerme. No entiendo. ¿Por qué no me lo dijo antes? ¿Por qué no me preparó? El dolor en su voz atravesó mi corazón como un cuchillo. Era injusto que la verdad de nuestros ancestros cayera sobre él con tanta crudeza, cuando yo había intentado protegerlo de esa realidad. No es justo que cargues con esto. Yo quería mantenerte a salvo, Tomás. Este conocimiento es un lastre. No tienes que entrar en este ciclo de dolor, no puedo quedarme en la ignorancia, replicó, su mirada desafiándola. Mía. Si estos hombres vienen por nosotros, quiero entender por qué todo lo que se había construido entre nosotros estaba a punto de convertirse en polvo. La llegada de Alberto había catapultado nuestro mundo a una realidad que parecía demasiado compleja para definir. Mientras los hilos de la verdad comenzaban a entrelazarse, mi corazón se llenaba de una desesperación abrumadora. Dímelo, Alberto, le pedí, temiendo lo que pudiera venir. Dime lo que quieres que sepas, lo que hay que saber es que los hombres que están fuera no se detendrán hasta que consigan lo que buscan. Y ese verdadero secreto solo se descubre en la oscuridad, dijo Alberto, su mirada fija en Tomás, como si reconociera en él una chispa de esperanza y desesperación. El timbre sonó nuevamente, como un recordatorio de que la realidad exterior apremiaba. Una parte de mí quería que todo se disipara, pero otra sabía que no podía cerrarle las puertas a mi hijo. Había llegado el momento de abrir un nuevo capítulo, aunque ese capítulo podía llevarnos a territorios inexplorados y peligrosos. Tomás, no quiero perderte en esto, murmuré, pero mientras le buscaba los ojos, vi que su mirada estaba llena de una resolución que ni yo podía apoderarme. La batalla había comenzado, y el camino sería incierto. Más allá de la puerta, los ecos de nuestro pasado resonaban, esperando a ser revelados. La noche había caído por completo, y la incertidumbre nos envolvía como una manta gélida, dejando a cada uno de nosotros preguntándonos, ¿quién saldría con vida de este revelador enfrentamiento? La oscuridad de la habitación se tornó espesa, como si el aire que nos rodeaba eligiera ahogar nuestras voces. Mis pensamientos y temores se enredaron, y antes de que pudiera racionalizarlos, encontré las palabras que habían estado atrapadas en mi garganta. Tomás había crecido con tanto amor a su alrededor, lo había protegido del dolor que había marcado mi propia juventud, y ahora estaba a punto de enfrentarse a un legado que ni siquiera podía comprender. Alberto, si sabes lo que está pasando, no podemos seguir con esto a medias, dije, revelando un destello de la impotencia que me consumía. ¿Por qué no has venido antes? ¿Por qué no has dicho nada hasta ahora? Porque el tiempo se acorta, afirmó Alberto, y su voz se tornó más grave, como si el tiempo mismo le hubiera pesado. Lo que está por venir no se puede evitar. Ya está en movimiento, y los que buscan venganza no son pacientes. Las palabras resonaron como campanas en mi mente. La idea de una amenaza inminente giró en torno a mí, como un torbellino que me arrastraba al caos. Tenía que hacer algo, pero, ¿qué? Me volví hacia Tomás, buscando en sus ojos algo de consuelo, algo que me asegurara que no todo estaba perdido.
Sin embargo, su mirada estaba incrustada en la gravedad de la conversación, como si en cada palabra se revelara un hilo de su propio destino. ¿Qué es lo que tenemos que hacer?, preguntó Tomás con determinación, aunque en su voz se sentía un leve temblor. ¿Qué nos espera? Si es algo que involucra a nuestro abuelo, es algo que tengo que enfrentar. Alberto entrecerró los ojos, evaluándolo, e hizo un gesto hacia él, como si reconociera la tenacidad que brotaba de su juventud. La voluntad de luchar es buena, pero la ignorancia es un enemigo silencioso. Necesitas saber lo que te espera. La sangre de tu abuelo no solo es un legado, es un vínculo. Y hay quienes los rompen para renacer. Una imagen espantosa floreció en mi mente: la traición, el poder oscuro que mi familia había alimentado. Mi propia historia, cargada de secretos, parecía retumbar en cada rincón de la habitación, empujándome a recordar lo que había intentado olvidar. No permitiré que Tomás se convierta en una víctima de los errores del pasado, murmuré, a mi pesar, sintiéndome desbordada por la necesidad de protegerlo, de preservarlo de todo mal. Tomás se acercó y me tomó de la mano, un gesto aparentemente simple, pero que transmitía una fuerza que me envolvía. En un acto de confianza, se quedó muy cerca de mí, como si su presencia pudiera protegerme en esta tormenta interna. No quiero que cargues con mis decisiones, mamá. Pero si hay que luchar, lo haré, y tú también deberías unirte a mí. Esto no es un juego, Tomás, le advertí, sintiendo el nudo en mi estómago crecer. La diferencia entre lo que enfrentamos y un juego es que en la vida real, hay consecuencias irreversibles. Lo sé, contestó, su mirada feroz fija en Alberto. Pero también sé que, si no hacemos algo, el pasado nos atrapará. Te lo prometo, haré lo necesario para protegerte. Alberto observó nuestro vínculo, visiblemente intrigado. Este es el camino que habéis elegido. Pero, ¿estáis dispuestos a asumir el costo? A veces, el conocimiento que posesiona su legado puede devorar a quien lo sostiene. Un sudor frío me recorrió la espalda. En ese momento, cada una de sus palabras parecía un pacto de destino. Nunca había querido que Tomás estuviera involucrado en el horror que había acompañado a mi familia, pero su resolución me hizo cuestionar la validez de mis deseos, de mis temores. El amor y la protección se mezclaban con la desesperación, y mientras mi pecho se contraía, sentí que la esperanza luchaba por salir a flote. ¿Qué se supone que debemos hacer primero?, intervino Tomás, desenfrenado por la búsqueda de respuestas, mientras deslizaba sus dedos sobre la mesa, como si estuviera buscando un mapa oculto que nos condujera a la salvación. ¿Hay algo que podamos hacer para prepararnos? El silencio se instaló, y miré de reojo a Alberto, curioso, inquieto. ¿Qué saben ellos de nosotros? ¿Cuánto tiempo tenemos? Para empezar, Alberto suspiró cansadamente, deben saber que la oscuridad que acecha no tiene rostro. A menudo se trata de algo que se comparte entre familias, una especie de conexión que despierta en el momento menos esperado. Hizo una pausa, y un destello de pánico cruzó su rostro. He cometido errores. Al igual que tu abuelo, jamás imaginé las consecuencias de mis decisiones. Ellos están más cerca de lo que pensáis. Cerca, repetí, sintiendo como una ola de terror inundaba mis venas. ¿Qué significa eso? Hay ciertas cosas que no se ven, pero se sienten, Alberto dijo, retrocediendo un paso, como si cada palabra que pronunciara le costara un esfuerzo inmenso. Debéis estar preparados. Lo que está por venir puede llevaros a cambiar la forma en que veis a quienes decís que amáis. La sangre llama, y el legado de traición ha comenzado a activar los lazos que no se pueden romper. Mientras las implicaciones de sus palabras calaban más hondo, un crujido proveniente de la puerta principal me hizo entrar en pánico. Me volví hacia ella al instante, como si el mundo exterior pudiera hacerse cargo del horror que se desataba en el interior. Tomás apretó mi mano con fuerza, y en ese momento, el sonido del timbre resonó nuevamente, más fuerte y más insistente que antes, el eco de un destino inevitable. ¿Quién está ahí?, grité, sintiendo como mi voz temblaba. Pero no hubo respuesta más que un silencio amenazante. La incertidumbre se volvió densa en la habitación. Se palpaba en el aire, como si algo o alguien aguardara en la penumbra, esperando el momento preciso para lanzar su ataque. En un instante, me di cuenta de que, tal vez, el precio de nuestras decisiones se asomaba en el umbral. Con el corazón latiendo fuertemente en mi pecho, supe que el tiempo había llegado y que debíamos estar listos para enfrentar el abismo. Sin embargo, antes que una realidad aterradora pudiera tomar forma, un susurro atravesó la oscuridad: no estás sola en esto. A medida que la puerta crujía en su marco, el terror se apoderó de mí y, al mismo tiempo, una chispa de esperanza encendió la llama en nuestro interior.
Tenía que luchar, y no estaba dispuesta a dejar que mi amor por Tomás nos convirtiera en víctima de esa oscuridad envolvente. Pero, ¿seríamos capaces de hacer frente a lo que se avecinaba? ¿O los secretos de nuestra historia nos consumirían antes de que pudiéramos entenderlos? La puerta se abrió de golpe, y en ese instante, el aire se volvió pesado y sombrío. Ante nosotros se encontraba una figura alta y delgada, con un rostro familiar que había creído perdido para siempre. Era Clara, mi amiga de antaño, y en sus ojos se reflejaban tanto miedo como determinación. No estáis solos, Cecilia. He venido a ayudar, dijo, y su tono evocó algo de esperanza en el torrente de incertidumbre que nos rodeaba. Tomás se aferró a mi mano con fuerza, y sentí como la conexión entre nosotros se hacía más fuerte, incluso frente a la adversidad. Clara, ¿qué sabes?, le pregunté, sintiendo la urgencia de la situación en cada palabra. Me he cruzado con aquellos que buscan respuestas. Y creo que sé lo que desean de vosotros, respondió, su voz impregnada de una extraña mezcla de temor y resolución. No son solo sombras del pasado, son conexiones que nunca se han roto. Tu abuelo dejó promesas a quienes creían tener la última palabra en su historia. Pero el tiempo ha pasado, y ahora están de vuelta para reclamar lo que creen les pertenece. Las palabras de Clara resonaron en mi mente como un eco aterrador. La revelación de que mi abuelo, con sus decisiones, había atado a nuestra familia en un ciclo de venganza y traición me hacía sentir impotente. ¿Qué debemos hacer?, preguntó Tomás, con un tono de desesperación entrelazado en su voz. Su mirada impregnada de valentía me llenó de una mezcla de orgullo y dolor. Debemos prepararnos, insistió Clara, su tono repentinamente intenso. Esto no se resolverá sin un sacrificio. Pero no debemos perder la fe. La única forma de quebrar el ciclo es enfrentarlo. Juntos, me volví hacia Tomás, nuestro mundo se había vuelto más complejo, y era preciso que entendiera que éramos parte de una historia más grande que nosotros. ¿Tienes miedo, hijo?, le pregunté, mi voz temblando al darme cuenta de que esta batalla iba a ser más difícil de lo que jamás imaginé. Sí, admitió Tomás, y al hacerlo rompió una barrera silenciosa entre nosotros. Pero no voy a dejar que el miedo decida por mí. Si esto es lo que tenemos que hacer para encontrar la verdad, entonces lo haré. Sus ojos ardían con la intensidad de un fuego renovado, y en ese instante, supe que no solo había crecido físicamente, sino también en espíritu. Había heredado la fuerza de una generación que había enfrentado sombras. Bien, afirmé, con un nuevo sentido de determinación brotando en mí. Tomé una profunda respiración, y aunque sabía que el camino sería largo y lleno de peligros, sentí que finalmente estábamos listos para enfrentar lo que viniera. Juntos desentrañaremos este legado. Este momento es nuestro, Clara asintió, y por un instante, sentimos la energía de nuestra unión fortalecerse. Era como si los hilos de nuestras historias comenzaran a entrelazarse, tejiendo un futuro en el que podíamos recuperar nuestro destino. Lo primero que necesitamos es más información. Debemos encontrar a quienes conocieron a tu abuelo, para entender el poder de la lealtad y las decisiones que se tomaron si queremos romper este ciclo, sugirió Clara, y así, nuestras voces se entrelazaron en planes y estrategias, cada palabra impulsándonos hacia adelante, hacia una luz que, aunque distante, parecíamos intuir. Sin embargo, el eco de los pasos que se acercaban al umbral de nuestra puerta seguía resonando en el fondo de mi mente, recordándome que el tiempo no era nuestro aliado, mientras organizábamos lo que seguiría. Tomás tomó la palabra. ¿Cecilia? Su voz, ahora serena, se llenó de una sinceridad que nunca había sentido antes. Me doy cuenta de que no solo discutimos de lo que es peligroso, sino también de la fuerza de nuestra relación. Te prometo que lo haremos juntos. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Esas promesas, dichas desde el corazón, se sentían sólidas, como una fortaleza que no se derrumbaría. No hay amor sin verdad, murmuré, y supe que, efectivamente, habíamos transformado el peso del pasado en una luz guía para el futuro. Los corazonadas en la puerta se convirtieron en golpes que resonaban con insistencia. Es ahora, susurró Clara. La pregunta que siempre había temido pronunciar estaba a punto de ser respondida. Estamos listos. Tomás tomó mi mano, apretando con fuerza. Sí. El tiempo se detuvo mientras nos dirigíamos hacia la puerta, y el momento parecía cargado de todas las decisiones que habíamos tomado hasta ahora. Era el momento de enfrentar la oscuridad que había intentado destruir nuestra luz, demostrar que detrás de cada secreto existía una historia de amor y fortaleza. La puerta se abrió y la luz de la calle nos envolvió. Estamos aquí. Juntos, proclamé, la reacción del mundo exterior sería rápida y feroz,
pero sabíamos que en el amor había un poder que podía cortarlo todo. Las sombras no podrían consumirnos si manteníamos la conexión entre nosotros. La determinación de Tomás brillaba como un faro, y en esa batalla de luces contra la oscuridad, su fuerza era mi fuerza. Afrontémoslo, gritó Tomás, y en ese instante, supe que sin importar lo que vendría, habíamos superado lo más difícil, el enfrentamiento con nuestros propios miedos. La decisión de amar, de verdad, era nuestra más poderosa arma. El pasado estaba a la vista, pero nos lanzamos hacia él, listos para reclamar lo que nos pertenecía, cada verdad, cada sombra. El final no era el cierre de una historia, sino el poderoso comienzo de nuestra propia narración, y en este viaje, seríamos inconmensurables. Porque la historia de tu vida, de nuestra vida, es el legado que decidimos construir. Al final, somos los autores de nuestro propio destino.